Shalom Alejen hermanos, gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Reciban un cordial saludo de parte de Iglesia Unción de Guerra y del Ministerio del Rincón de la Palabra. Estamos aprendiendo sobre los espíritus que atacan a la iglesia actualmente. Dice la palabra en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este tiempo se ha desatado un ataque fuerte del enemigo para desviar, debilitar y confundir al pueblo de Dios. Los mismos espíritus que atacaron en el pasado han regresado y esta vez con más fuerza y estrategias renovadas y más agresivas. Espíritu de error. Este espíritu lleva a creer doctrinas falsas y a rechazar la revelación de Dios. En 1 Juan 4 del 1 al 6 podemos leer, Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Muy clara la palabra en este sentido, dado que somos sensibles los que somos de Dios a su palabra y el mundo nos considera locos porque hablamos cosas que para ellos no tienen sentido. Por ejemplo, cuando declaramos en fe que las cosas van a suceder, cuando declaramos sanidad donde solo se ve muerte, donde declaramos prosperidad donde solo se ve pobreza, cuando declaramos victoria ante situaciones que parecen imposibles al ser humano. Pues bien, el mundo está dispuesto a escuchar lo que el mundo ofrece, que es tristeza, que es amargura, que es derrota, que es perderlo todo, simplemente porque dejan que Satanás gobierne sus vidas. Ese es el espíritu de error obrando sobre las mentes débiles de las personas que no quieren entender ni conocer ni confiar en un Dios. Pues bien, este espíritu lleva a cabo doctrinas falsas y lleva a rechazar la revelación de Dios. La presencia del espíritu de error puede manifestarse de diferentes maneras: falsas enseñanzas, distorsión de la verdad, engaños sutiles y tergiversación de las escrituras. Satanás, como el padre de mentira, busca constantemente desviar a las personas del camino de la verdad divina. Es importante que estemos entonces preparados y fundamentados en la palabra de Dios para discernir tanto el espíritu de verdad como el espíritu de error. Pues bien, Dios nos ha dado herramientas para poder identificar y contrarrestar estos engaños. Primero, tenemos que estar arraigados a la verdad de la Biblia y tener un conocimiento sólido de ella. Vea, hermano, nosotros no podemos pretender escuchar palabra y discernir si es cierta o no lo es si no conocemos las escrituras. Hay muchas frases en el mundo que la gente declara como si fueran palabra y no lo son. Pero cuando nosotros realmente estamos arraigados, somos conocedores, porque hemos leído, estudiado y meditado la enseñanza, entonces podemos darnos cuenta cuando algo es realmente palabra de Dios y cuando no lo es. Solo así nosotros podremos reconocer cuando se presenten enseñanzas falsas que contradigan la palabra de Dios. Segundo, debemos pedir discernimiento del Espíritu Santo, con quien nos guía a toda verdad. Él nos capacita para distinguir entre la verdad y el error y nos da la sabiduría necesaria para rechazar las enseñanzas engañosas.
Lo que nos lleva al tercer punto, que es que debemos permanecer unidos a una comunidad de creyentes que compartan nuestra fe y puedan ayudarnos a discernir y enfrentar el espíritu de error. La comunión y el estudio bíblico en conjunto fortalecen nuestra fe y nos mantienen firmes en la verdad. ¿Qué nos enseña entonces la Biblia sobre el espíritu de error? Bueno, nos enseña el origen del espíritu. Encontramos varias referencias en la Biblia que nos hablan sobre el espíritu de error y su origen. Uno de los pasajes más destacados se encuentra en 1 Juan 4:6, donde se nos dice que todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Esto significa que el espíritu de error proviene del engañador, el enemigo de Dios, quien busca alejar a las personas de la verdad y guiarlos por un camino equivocado. El espíritu de error tiene el poder de influir en la mente y en el corazón de las personas, llevándolos por caminos falsos y alejándolos de la verdad de Dios. En 2 Tesalonicenses 2, del 9 al 11, la palabra nos dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Se nos advierte sobre aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, y por ello Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Es importante estar alerta a las señales del espíritu de error, ya que pueden conducir a la perdición espiritual. Y no porque Dios quiera que nosotros nos condenemos, sino simplemente si uno no busca de Dios, si uno no lo ama, si uno no procura entender sus enseñanzas, entonces es porque uno no quiere relación con Él y Él como perfecto caballero nos respeta nuestras decisiones y simplemente se aparta. Si nosotros nos apartamos de su protección y su cobertura, lógicamente quedamos a merced del engañador, del mentiroso, de Satanás. ¿Cómo nos protegemos entonces de este espíritu? La palabra de Dios es nuestra mejor arma contra el espíritu de error. En Juan 8, 31, 32 nos dice: Jesús nos dice: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es fundamental estudiar y meditar en las escrituras para tener un conocimiento sólido de la verdad y poder discernir cuando estamos siendo influenciados por el maligno. Además, debemos pedir al Espíritu Santo que nos guíe y nos revele la verdad en cada situación. Hay una clara distinción entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dios nos ha dado ese discernimiento necesario para reconocer la diferencia entre lo que es verdad y lo que es mentira, entre lo verdadero y lo falso. El espíritu de error es aquel que se opone a la verdad de Dios, representa las enseñanzas y creencias falsas que pueden engañar a las personas y alejarlas del camino correcto. Esto es Satanás. Satanás siempre anda buscando cómo copiar todo lo que hace nuestro Señor. Pero hay una diferencia entre lo que es original, lo que es genuino y lo que es una copia, lo que es falso. La copia, por más que se asemeje a lo que es verdad, no tiene la calidad, no tiene eso que lo hace verdadero. Simplemente no tiene valor. Como seguidores de Dios debemos estar atentos y discernir cuándo estamos siendo influenciados por el espíritu de error. Esto implica tener un conocimiento sólido de la palabra de Dios para poder identificar y rechazar las falsas doctrinas y enseñanzas. Por eso es crucial estar conectados con el Espíritu de verdad, que es el Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo. Él es el que nos guía hacia la verdad y nos ayudará a evitar ser engañados por el espíritu de error. Debemos estar alertas y vigilantes ante las enseñanzas erróneas que puedan surgir en nuestras vidas. Debemos buscar la guía del Rúa, del Espíritu Santo, y basarnos en la verdad de la palabra de Dios para discernir y rechazar cualquier engaño que se nos presente. Ahora bien, ¿cómo lo podemos identificar en nuestra vida diaria?
El concepto de espíritu de error se menciona en la Biblia en el contexto de advertir a los creyentes sobre la presencia y la influencia de falsas enseñanzas y de aquellos que buscan desviar a la gente de la verdad divina. Eso está pasando mucho hoy en día con tanta secta y las nuevas filosofías espirituales o religiosas que aparecen. Y ya la Biblia nos ha advertido sobre estas influencias que se denominan también como la nueva era. Ya primera de Juan 4:6 se nos ha dicho que nosotros pertenecemos a nuestro Señor y que los que lo conocemos lo escuchamos. Así lo dice el buen pastor, ¿verdad? El buen pastor dice, mis ovejas escuchan mi voz y me conocen. Y el que no es de Dios simplemente no lo escucha. Y en eso conocemos nosotros la diferencia entre un espíritu y otro. Este pasaje también nos enseña que aquellos que están en comunión con Dios y que tienen una relación íntima con Él, discernirán entre el espíritu de verdad, o sea, el que proviene de Dios, y el espíritu de error, que es el que proviene del diablo y los falsos maestros. Para identificar ese espíritu en nuestras vidas es importante tener esa profunda comprensión de la palabra de Dios y una relación personal con Jesús. Al estar arraigados a la verdad bíblica, podremos discernir cuando la enseñanza o los mensajes que escuchamos son contrarios a lo que la Biblia nos enseña. Vea que ya lo hemos dicho reiteradas veces aquí al hablar de esa compenetración con nuestro Señor, ese estudio de la Biblia, el escudriñar las escrituras, porque esa es la única manera en que nosotros podemos saber si lo que nos están ofreciendo es real o es mentiras. Algunos signos de este espíritu son, por ejemplo, negar la divinidad de Jesucristo. El espíritu de error busca negar o distorsionar la obra redentora de Jesús y su papel como el único camino hacia la salvación. Enseñanzas contrarias a la palabra de Dios es otro signo. Si su enseñanza va en contra de lo que está claramente establecido en la Biblia, es una señal clara de un espíritu de error. La promoción del pecado y la inmoralidad. El espíritu de error busca justificar o promover estilos de vida y acciones que la Biblia claramente condena como pecaminosos. Es horroroso como hoy día se promulga la diversidad de género, se promulga, bueno, ¿qué vamos a decir? Cuando Dios creó dos géneros, el masculino y el femenino, hoy en día si usted investiga va a ver que hay 15 o más géneros, o sea, ¿cómo es posible que este mundo esté tan perdido y tan cegado que acepte que personas son animales, que si hoy quiero ser hombre, y si ya mañana quise ser mujer, soy mujer, y si no, simplemente digo que no tengo género, que no tengo sexo? Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Vea cómo está metido el espíritu de error. Y lo peor, que ya hay países que están obligando a aceptar esto. O sea, no es que usted, si lo quiere o no lo quiere, no, es que lo tiene que aceptar. Y tenemos que estar prestos a todo esto. La desviación del centro de atención de Dios. Un espíritu de error puede buscar desviar la adoración y exaltar a otras deidades, a ídolos o incluso al hombre mismo. Ya hay personas aquí que quieren que los adoren como si fueran dioses, presidentes, eh, líderes, qué sé yo, estos músicos. Bueno, andan buscando precisamente quitarle ese puesto y bueno, no vayamos muy largo. Ve a los argentinos cómo idolatran, hacen iglesias. A los brasileños también hacen iglesias y hacen deidades de jugadores de fútbol. Por eso es importante estar alerta y no ser engañados por falsas enseñanzas. Mantener una relación estrecha con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra, esto nos capacitará para discernir la verdad del error y seguir los caminos de la rectitud según lo establecido en la Biblia. ¿Cuál es el propósito del espíritu de error y cómo podemos protegernos? Bueno, según la Biblia, el propósito del espíritu es engañar y desviar a las personas de la verdadera verdad revelada por Dios, de lo que hemos estado viendo a través de la palabra en 1 Juan 4:6.
Entonces el espíritu de error es una fuerza espiritual que trabaja para distorsionar el mensaje de Dios y sembrar confusión y falsedad. Este espíritu puede mantenerse a través de enseñanzas falsas, liderazgos corruptos y prácticas contrarias a los principios bíblicos. Para protegernos de los engaños del espíritu de error, es importante aferrarnos a la verdad revelada en la Biblia. La Biblia es nuestra guía segura y confiable y nos muestra el camino hacia la verdad como está escrito en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. También debemos estar en comunión constante con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra para que podamos discernir entre la verdad y el engaño. Además, es esencial estar alerta y examinar todas las enseñanzas y líderes a la luz de la palabra de Dios. Ya Jesús nos advirtió sobre los falsos profetas y maestros que vendrían y nos instó a conocer los frutos de aquellos que pretenden ser portadores de la verdad. Por eso nos lo dejó escrito Mateo 7 del 15 al 20, donde nos advierte, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son los rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los conoceréis. Que a partir de hoy, mi estimado hermano, seamos conocidos nosotros como buenos árboles porque damos buenos frutos, porque así ha sido la semilla que ha sido sembrada en nuestro corazón a través de la palabra de nuestro amado Señor. Se te ama en el amor de Cristo.